Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergimos en una de las obras más conmovedoras y polémicas de Charles Dickens, La tienda de antigüedades, publicada por entregas entre 1840 y 1841. Esta novela, que causó tal furor en su época que los lectores estadounidenses corrían a los muelles para preguntarles a los marineros británicos sobre el destino de sus personajes, nos presenta la historia de la pequeña Nautran y su abuelo, propietarios de una humilde tienda de antigüedades en el Londres victoriano. En este episodio, exploraremos 10 puntos fundamentales que hacen de esta obra un testimonio poderoso sobre la condición humana, la injusticia social y la búsqueda desesperada de esperanza en medio de la adversidad. Acompáñenme en este viaje por los caminos polvorientos de Inglaterra, donde cada paso nos revela no solo el genio narrativo de Dickens, sino también lecciones atemporales que resuenan con fuerza en nuestro mundo actual. La historia de Nell y su abuelo comienza en los estrechos confines de una tienda de antigüedades que, más que un hogar, representa una prisión dorada donde la pobreza dicta cada decisión. El abuelo de Nell, un hombre bondadoso pero débil, vive atormentado por la idea de que su nieta morirá en la miseria, una obsesión que lo llevará a tomar las decisiones más destructivas de su vida. Esta situación nos habla de una realidad que trasciende siglos, como la pobreza no es solo la falta de recursos materiales, sino una prisión psicológica que limita nuestras opciones y nos empuja hacia decisiones desesperadas. En nuestros días, vemos este mismo patrón cuando familias se endeudan más allá de sus posibilidades para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos, o cuando personas caen en esquemas financieros fraudulentos prometiendo riqueza rápida. El abuelo de Nell representa a todos aquellos que, movidos por un amor genuino pero mal encausado, terminan destruyendo precisamente aquello que intentan proteger. Su historia nos enseña que la verdadera pobreza no radica en la ausencia de bienes materiales, sino en la falta de esperanza y en la desesperación que nos ciega ante las consecuencias de nuestros actos. Dickens nos muestra cómo la sociedad victoriana creaba estas trampas de pobreza, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias sociedades contemporáneas perpetúan estos ciclos de desesperanza y cómo podemos romperlos a través de la educación, la compasión y sistemas de apoyo social más efectivos. Daniel Quilp, el prestamista deforme y jorobado que actúa como principal antagonista de la novela, representa algo más profundo que un simple villano literario. Quilp encarna la maldad como espectáculo, alguien que no solo busca el beneficio económico, sino que disfruta activamente del sufrimiento ajeno. Su deformidad física refleja la corrupción moral que Dickens veía en ciertos sectores de la sociedad victoriana. Lo fascinante de Quilp es que no es un villano que actúa desde las sombras. Al contrario, hace de su crueldad un espectáculo público, humillando a sus víctimas abiertamente y regodeándose en su poder. Esta característica lo convierte en un precursor de lo que hoy reconocemos como acoso sistemático o bullying institucionalizado. En nuestra era digital, vemos ecos de Quilp en aquellas figuras que utilizan las redes sociales para humillar y destruir reputaciones, no por beneficio económico directo, sino por el placer puro del poder y la dominación. Dickens nos muestra que la verdadera maldad no siempre viene vestida de elegancia o poder aparente. A veces, como en el caso de Quilp, se presenta de forma grotesca y evidente, pero la sociedad la tolera porque sirve a ciertos intereses económicos. El prestamista de Dickens nos enseña que reconocer la maldad es solo el primer paso, el verdadero desafío está en no permitir que se normalice o se convierta en entretenimiento. En nuestros días, esto se traduce en la responsabilidad que tenemos de no ser espectadores pasivos del sufrimiento ajeno y de construir mecanismos sociales que protejan a los más vulnerables de estos depredadores modernos. Cuando Nell y su abuelo se ven forzados a abandonar Londres y emprender un viaje incierto por los caminos de Inglaterra, Dickens nos presenta uno de los elementos más poderosos de la literatura universal, el viaje como metáfora de transformación personal. Este peregrinaje no es simplemente un desplazamiento físico de un lugar a otro, sino una travesía que revela la verdadera naturaleza de los personajes y los confronta con la realidad más cruda de su sociedad. El viaje de Nell y su abuelo por pueblecitos, ciudades industriales ennegrecidas por el hollín y caminos rurales, representa esa búsqueda desesperada de un lugar donde puedan encontrar paz y dignidad. Pero lo que hace brillante la narrativa de Dickens es que este viaje físico se convierte simultáneamente en un viaje interior para ambos personajes. Nell, a pesar de su juventud, debe asumir el rol de protectora y guía de su abuelo, quien se encuentra en un estado de deterioro mental tras las terribles decisiones que los llevaron a esa situación. En nuestros días, este tipo de viajes transformadores los vemos reflejados en historias de migración forzada, donde familias enteras deben abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades.
Como los refugiados contemporáneos que atraviesan continentes enteros con la esperanza de encontrar un lugar donde reconstruir sus vidas, Nell y su abuelo nos enseñan que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado de dignidad y amor mutuo que podemos llevar con nosotros sin importar las circunstancias externas. Dickens también utiliza este viaje para mostrarnos un mapa social de la Inglaterra de su tiempo. A través de los ojos de Nell, conocemos a feriantes, carboneros, maestros itinerantes y una galería completa de personajes que representan la diversidad humana en sus formas más auténticas. Este elemento nos recuerda que, en nuestros propios viajes por la vida, las personas que encontramos en los momentos más inesperados a menudo se convierten en nuestros maestros más importantes, enseñándonos lecciones que ninguna educación formal podría proporcionarnos. En el universo a menudo sombrío de la tienda de antigüedades, el personaje de Kit Nobles emerge como un faro de esperanza y rectitud moral. Kit, el joven empleado de la tienda que permanece inquebrantablemente leal a Nell y su abuelo incluso después de perder su trabajo, representa una de las cualidades más nobles del espíritu humano, la lealtad desinteresada que persiste incluso cuando no existe ninguna recompensa visible. La lealtad de Kit trasciende las expectativas sociales de su época. A pesar de ser pobre y de clase trabajadora, demuestra una nobleza de carácter que contrasta dramáticamente con la corrupción moral de personajes más acomodados como Frederick, el hermano de Nell, o el mismo Kilp. Dickens utiliza a Kit para demostrar que la verdadera aristocracia no reside en la cuna o la fortuna, sino en la integridad personal y en la capacidad de mantenerse fiel a nuestros principios incluso en las circunstancias más adversas. Lo que hace especialmente relevante el personaje de Kit en nuestros días es cómo su lealtad se mantiene firme incluso cuando es malinterpretada o castigada. En un mundo donde la lealtad a menudo se confunde con complicidad ciega, Kit nos enseña que la verdadera lealtad implica un compromiso activo con el bienestar de aquellos que amamos, incluso cuando eso significa desafiar las expectativas o enfrentar consecuencias personales. Vemos este tipo de lealtad transformadora en activistas contemporáneos que defienden causas justas a pesar de la persecución, o en trabajadores que denuncian irregularidades en sus empresas arriesgando sus propios empleos por un bien mayor. Kit también nos muestra que la lealtad genuina no es estática sino dinámica. No se limita a esperar pasivamente el regreso de Nell, sino que toma acción concreta para ayudarla, trabajando incansablemente para mejorar su propia situación y, al mismo tiempo, buscando activamente maneras de proteger a aquellos que ama. Esta dimensión activa de la lealtad nos enseña que el amor verdadero siempre se traduce en acción y que esperar con esperanza no significa permanecer inmóvil ante la injusticia. El personaje de Kit representa esa clase de personas que, en cada sociedad y en cada época, mantienen viva la llama de la decencia humana. Son aquellos que, sin buscar reconocimiento ni recompensa, se convierten en los pilares invisibles sobre los cuales se sostiene la esperanza de una sociedad mejor. En nuestro mundo contemporáneo, estos Kits modernos son los cuidadores silenciosos, los maestros dedicados, los trabajadores sociales comprometidos y todas aquellas personas que eligen la bondad como filosofía de vida, incluso cuando el mundo a su alrededor parece recompensar comportamientos contrarios. Uno de los aspectos más desgarradores de la tienda de antigüedades es cómo Dickens retrata la pérdida prematura de la inocencia a través del personaje de Nell. A los 14 años, esta niña se ve obligada a convertirse en la cuidadora y protectora de su abuelo, asumiendo responsabilidades que deberían corresponder a un adulto. Esta inversión de roles, donde el niño cuida al adulto, refleja una realidad cruel pero persistente en las sociedades donde la pobreza y la disfunción familiar destrozan las estructuras tradicionales de protección. La transformación de Nell de niña protegida a protectora nos confronta con una de las injusticias más profundas de la condición humana, cuando las circunstancias obligan a los menores a crecer antes de tiempo. Dickens no romantiza esta situación, al contrario, nos muestra el precio físico y emocional que Nell paga por esta madurez forzada. Su salud se deteriora progresivamente durante el viaje, no solo por las penalidades físicas del camino, sino por el peso emocional de cargar con responsabilidades que exceden su capacidad natural. En nuestro mundo contemporáneo, vemos ecos de la historia de Nell en situaciones tan diversas como niños que cuidan a padres con adicciones, menores que trabajan para sostener a sus familias, o jóvenes que se convierten en traductores y gestores familiares en familias inmigrantes. Estos adultos prematuros desarrollan una fortaleza extraordinaria, pero también cargan con heridas invisibles que pueden acompañarlos toda la vida. La historia de Nell nos recuerda que, aunque admiremos la resistencia de estos niños, nunca debemos olvidar que su fortaleza nace de una injusticia fundamental.
Dickens también utiliza la figura de Nell para criticar una sociedad que permite que los más vulnerables carguen con las consecuencias de las decisiones irresponsables de los adultos. El abuelo de Nell, movido por buenas intenciones pero cegado por su obsesión con el juego, termina convirtiendo a su nieta en víctima de sus propias debilidades. Esta dinámica nos habla de cómo los traumas y las adicciones se transmiten generacionalmente, afectando no solo a quienes los padecen directamente, sino también a los inocentes que los rodean. La lección más poderosa que extraemos de la experiencia de Nell es la importancia de crear sistemas sociales que protejan la infancia y permitan que los niños sean niños. Su historia nos inspira a luchar por un mundo donde ningún menor tenga que sacrificar su inocencia para compensar las fallas de los adultos que deberían protegerlos. Mientras Nell y su abuelo atraviesan los caminos de Inglaterra, Dickens nos presenta una galería extraordinaria de personajes marginales que, paradójicamente, demuestran más humanidad y generosidad que muchos de los personajes acomodados de la novela. Feriantes, carboneros, domadores de animales, dueñas de museos ambulantes y otros trabajadores itinerantes se convierten en ángeles inesperados que ofrecen ayuda desinteresada a los dos fugitivos. Esta inversión de valores es una de las críticas sociales más agudas de Dickens. Nos muestra que la verdadera nobleza humana no reside en los salones elegantes ni en las cuentas bancarias abultadas, sino en la capacidad de empatía y solidaridad que emerge en los momentos de necesidad. Los personajes más pobres de la novela son quienes muestran mayor disposición a compartir sus escasos recursos, mientras que aquellos con más medios económicos, como Kip o Frederick, se comportan con crueldad y egoísmo. Esta observación de Dickens resuena poderosamente en nuestros días, donde estudios sociológicos confirman que las comunidades con menos recursos económicos tienden a mostrar niveles más altos de solidaridad mutua. Vemos esto en vecindarios populares donde la gente se ayuda durante crisis económicas, o en comunidades de inmigrantes que crean redes de apoyo informal para enfrentar la adversidad. La paradoja dickensiana se mantiene vigente: quienes menos tienen, más comparten. Los personajes marginales que ayudan a Nell también nos enseñan sobre la dignidad del trabajo honesto, sin importar cuán humilde sea. El carbonero que lee el fuego, la señora Harley con su museo de figuras de cera, los actores ambulantes que representan obras para audiencias rurales, todos ellos encuentran significado y propósito en sus ocupaciones, por modestas que puedan parecer a ojos de la sociedad establecida. Dickens nos invita a reconocer que toda labor honesta tiene valor y que el respeto no debería estar condicionado por el estatus social o económico. Esta celebración de la solidaridad marginal también nos recuerda que las verdaderas redes de seguridad social no siempre son institucionales. A menudo, son las conexiones humanas espontáneas, basadas en la empatía y el reconocimiento mutuo de nuestra vulnerabilidad compartida, las que nos sostienen en los momentos más difíciles. En una época donde el individualismo extremo amenaza los vínculos comunitarios, los personajes secundarios de Dickens nos muestran el poder transformador de la bondad ordinaria y nos inspiran a ser nosotros mismos esos ángeles inesperados en la vida de otros. Una de las críticas más mordaces que Dickens despliega en La tienda de antigüedades es su retrato del sistema judicial como una pantomima corrupta que sirve más a los intereses de los poderosos que a la justicia genuina. Esta crítica se materializa dramáticamente cuando Kit es falsamente acusado de robo a través de una conspiración orquestada por Kip y los hermanos Brass. Lo que presenciamos no es un sistema buscando la verdad, sino una maquinaria burocrática diseñada para procesar culpables, sin importar si realmente lo son. El juicio de Kit nos presenta abogados que manipulan evidencias, testigos que mienten bajo juramento y magistrados más preocupados por mantener las apariencias que por impartir justicia. Dickens nos muestra cómo el sistema está diseñado para favorecer a quienes tienen recursos económicos y conexiones sociales, mientras que los pobres como Kit se convierten en víctimas sacrificables de esta maquinaria corrupta. La sentencia de deportación que recibe Kit no se basa en evidencias sólidas, sino en la necesidad del sistema de encontrar un culpable conveniente. Esta representación dickensiana del sistema judicial resuena poderosamente en nuestros días, donde vemos constantemente casos de personas inocentes encarceladas debido a investigaciones deficientes, testimonios falsos o la simple falta de recursos para una defensa adecuada. Los casos de personas exoneradas después de décadas en prisión, la disparidad en la sentencia según la clase social del acusado, y la persistencia de sesgos raciales y económicos en la aplicación de la justicia demuestran que muchas de las críticas de Dickens siguen siendo tristemente relevantes. El bufete de Sampson Brass, con su mezcla de incompetencia deliberada y malicia calculada, representa esa clase de instituciones que se nutren del sufrimiento ajeno mientras mantienen una fachada de respetabilidad.
En nuestro contexto contemporáneo, vemos ecos de esta dinámica en firmas legales que explotan a clientes vulnerables, en sistemas penitenciarios que priorizan el lucro sobre la rehabilitación, o en estructuras burocráticas que se vuelven tan complejas que solo aquellos con recursos especializados pueden navegarlas efectivamente. La brillantez de Dickens radica en mostrarnos que la corrupción judicial no es solo un problema técnico o administrativo, sino una manifestación de problemas sociales más profundos. Cuando una sociedad permite que el dinero y la influencia determinen el acceso a la justicia, no solo traiciona sus ideales más sagrados, sino que crea las condiciones para que florezcan personajes como Kilp, quienes utilizan el sistema como arma contra los indefensos. El final de la tienda de antigüedades, con la muerte de la pequeña Nell, generó una de las controversias literarias más intensas del siglo XIX. Oscar Wilde llegó a comentar sarcásticamente que uno tendría que tener un corazón de piedra para leer la muerte de la pequeña Nell sin echarse a reír. Esta reacción crítica, que se intensificó en generaciones posteriores, nos invita a examinar no solo el significado de la muerte de Nell dentro de la narrativa, sino también lo que esta controversia revela sobre los cambios en las sensibilidades literarias y sociales. Para los lectores contemporáneos de Dickens, la muerte de Nell representaba una liberación sublime de un mundo demasiado cruel para albergar su pureza. Era vista como una elevación espiritual, una forma de evitar que la corrupción del mundo adulto manchara su inocencia. Esta interpretación romántica de la muerte infantil como escape hacia una existencia superior era común en la literatura victoriana y reflejaba tanto las creencias religiosas de la época como las altas tasas de mortalidad infantil que hacían que tales pérdidas fueran trágicamente familiares. Sin embargo, las críticas posteriores señalaron que Dickens había caído en un sentimentalismo excesivo, utilizando la muerte de un personaje inocente para manipular las emociones del lector de manera artificial. Estos críticos argumentaban que la muerte de Nell era menos una conclusión orgánica de la narrativa que un recurso melodramático diseñado para garantizar lágrimas y ventas. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre los límites éticos del arte y sobre cuando la exploración del sufrimiento humano cruza la línea hacia la explotación emocional. En nuestro contexto contemporáneo, el debate sobre la muerte de Nell nos conecta con discusiones actuales sobre la representación de la vulnerabilidad y el trauma en los medios de comunicación. Nos preguntamos, ¿cuándo la representación artística del sufrimiento sirve a un propósito social constructivo y cuándo se convierte en consumo morboso? La controversia dickensiana nos enseña que estas preguntas no tienen respuestas simples, pero que debemos seguir haciéndolas. Lo que resulta indiscutible es el impacto emocional que la muerte de Nell tuvo en su época. Los lectores lloraron genuinamente por este personaje ficticio, lo que demuestra el poder extraordinario de la literatura para crear empatía y conexión emocional. En una era donde a menudo nos sentimos desconectados de las experiencias de otros, la capacidad de Dickens para generar compasión universal, incluso a través de métodos que hoy consideramos melodramáticos, nos recuerda el potencial transformador del arte narrativo cuando logra tocar las fibras más profundas de nuestra humanidad compartida. A lo largo del viaje de Nell y su abuelo por Inglaterra, Dickens nos presenta un contraste devastador entre la campiña pastoral y las ciudades industriales ennegrecidas por el hollín. Estas descripciones no son meramente decorativas, representan una de las críticas más proféticas de la literatura sobre los costos humanos y ambientales de la revolución industrial. Cuando los protagonistas atraviesan zonas industriales, Dickens nos pinta paisajes apocalípticos donde las chimeneas escupen humo tóxico, los ríos corren negros de contaminación, y los seres humanos se ven reducidos a engranajes en una maquinaria despiadada. La genialidad de Dickens radica en mostrarnos que la industrialización no solo transforma el paisaje físico, sino que corrompe el alma humana. En estas ciudades fabriles, encuentra a trabajadores cuyas vidas se han vuelto tan mecánicas como las máquinas que operan, niños que nunca han visto un campo verde, y familias hacinadas en barrios donde la dignidad humana parece un lujo inalcanzable. Esta observación resulta proféticamente relevante en nuestra era de crisis climática y desigualdad urbana extrema. En nuestros días, vemos los ecos de esta crítica dickensiana en las megaciudades del mundo en desarrollo, donde millones de personas viven en condiciones similares a las que él describió hace casi 2 siglos. Las ciudades industriales de China, India o Bangladesh, con su contaminación asfixiante y sus condiciones laborales precarias, nos recuerdan que la crítica de Dickens no era solo sobre su época, sino sobre un modelo de desarrollo que prioriza la producción sobre el bienestar humano. Dickens también nos muestra cómo la industrialización crea una nueva clase de alienación social. Los trabajadores industriales que en él encuentra han perdido conexión no solo con la naturaleza, sino también entre ellos.
Viven como extraños en una masa anónima, sin las redes comunitarias que tradicionalmente proporcionaba la vida rural. Esta observación anticipa problemáticas contemporáneas como la soledad urbana, la pérdida de vínculos comunitarios en las grandes ciudades, y la forma en que el trabajo industrial moderno puede deshumanizar a quienes lo realizan. Sin embargo, Dickens no es simplemente un nostálgico que romantiza el pasado rural. Su crítica es más sofisticada, nos muestra que el problema no es el progreso tecnológico en sí, sino la falta de consideración por el costo humano de ese progreso. Sus descripciones nos inspiran a buscar formas de desarrollo que honren tanto la innovación como la dignidad humana, un desafío que sigue siendo central en debates contemporáneos sobre sostenibilidad, condiciones laborales justas y planificación urbana humanizada. El arco final de la tienda de antigüedades nos presenta una de las lecciones más poderosas sobre la naturaleza transformadora del amor genuino. Mientras personajes como Kilp se consumen en su propia maldad y terminan destruyéndose a sí mismos, aquellos que actúan movidos por el amor desinteresado encuentran una forma de redención, incluso en medio de la tragedia. La familia Garland, que acoge a Kit y le proporciona no solo empleo sino dignidad y respeto, representa este principio redentor en acción. Lo extraordinario del mensaje de Dickens es que nos muestra que la redención no requiere grandes gestos heroicos, sino actos cotidianos de bondad y reconocimiento de la humanidad en otros. Los Garland no son santos ni filántropos excepcionales, son personas ordinarias que eligen tratar a Kit con justicia y cariño, reconociendo su valor como ser humano más allá de su origen social humilde. Esta elección aparentemente simple crea ondas expansivas de transformación que afectan positivamente a todos los personajes involucrados. El contraste entre el final de Kilp y el destino de personajes como Kit nos enseña que el universo dickensiano opera bajo una lógica moral donde las acciones tienen consecuencias que van más allá de las recompensas materiales inmediatas. Kilp, a pesar de su poder económico y su aparente triunfo sobre sus víctimas, termina muriendo solo y despreciado, víctima de su propia naturaleza destructiva. Kit, por el contrario, a pesar de sufrir injusticias terribles, encuentra al final una vida plena rodeado de personas que lo valoran y respetan. Esta estructura moral no es ingenua ni simplista. Dickens no nos promete que la bondad siempre será recompensada materialmente, ni que la maldad siempre será castigada de manera visible. Lo que nos muestra es algo más profundo, que elegir el amor sobre el egoísmo, la generosidad sobre la avaricia, y la compasión sobre la crueldad nos transforma internamente de maneras que ninguna riqueza material podría lograr. Esta transformación interior es la verdadera recompensa de vivir éticamente. En nuestro mundo contemporáneo, donde a menudo parece que los malvados prosperan mientras los buenos sufren, el mensaje de Dickens adquiere una relevancia especial. Nos recuerda que el éxito verdadero no se mide en términos de acumulación de poder o riqueza, sino en nuestra capacidad de generar círculos virtuosos de bondad y respeto mutuo. Los Garland modernos, esos jefes que tratan a sus empleados con dignidad, esos maestros que ven potencial en cada estudiante, esos vecinos que extienden ayuda sin esperar nada a cambio, son los verdaderos arquitectos de una sociedad mejor. La lección final de la tienda de antigüedades es que la redención está siempre al alcance de quienes eligen el camino del amor desinteresado, y que estos actos de bondad, por pequeños que parezcan, tienen el poder de contrarrestar las fuerzas destructivas que amenazan el tejido social de cualquier época. En conclusión, la tienda de antigüedades de Charles Dickens nos ofrece mucho más que una historia de sufrimiento y esperanza en la Inglaterra victoriana. A través del viaje de Nell y su abuelo, descubrimos un mapa emocional de la condición humana que sigue siendo relevante hoy en día. La obra nos enseña que la verdadera pobreza no es material sino espiritual, que la maldad a menudo se disfraza de normalidad, y que en los momentos más oscuros de la adversidad humana, siempre emerge la posibilidad de la redención y la solidaridad. Dickens logró crear en esta novela un espejo en el que cada generación puede ver reflejados sus propios desafíos sociales. Los temas que exploramos hoy, desde la desigualdad económica hasta la importancia de la comunidad en tiempos de crisis, demuestran que, aunque los escenarios cambien, las luchas fundamentales del espíritu humano permanecen constantes. La pequeña Nell, con su fortaleza inquebrantable, y Kit, con su lealtad incondicional, nos recuerdan que la bondad genuina y la esperanza persistente son fuerzas transformadoras que pueden vencer incluso a los Kilps más poderosos de cualquier época. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante obra La tienda de antigüedades de Charles Dickens. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y las lecciones más poderosas, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del genio narrativo de este maestro de la literatura victoriana.
Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este clásico tan conmovedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo amante de la literatura que busque comprender mejor tanto nuestro pasado como nuestro presente. Hasta el próximo episodio.